Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y tenemos que abocarnos a una noticia que estábamos recién adelantando en los títulos al principio de esta entrega informativa y tiene que ver con la empresa estatal del SECHEP que ha comenzado con una política de ir en contra del fraude, ¿no? El fraude contra la empresa y en definitiva contra todos los chaqueños. Y para comentar un poco más y ahondar un poco más de detalles, estamos con presencia del presidente de la empresa, estamos hablando del doctor José Lalo Vistoletti. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar presente. Gracias, el agradecido soy yo. Por favor, muchas gracias por venir. Bueno, doctor, la empresa SECHEP contra el fraude. ¿A qué se refiere justamente este programa y bueno, y cuáles son los alcances del mismo? Bueno, el señor gobernador, en cuanto me ofreció el cargo, lo primero que me dijo es que había que eliminar las conexiones irregulares, eliminar el fraude. Y el fraude, en realidad, como la gente generalmente lo conoce, está compuesto por lo que conocen y dicen conexión irregular, que es aquel que simplemente se engancha de un cable, como aquellos que aún teniendo medidor se conectan en forma irregular, ya sea a través de maniobras que determinan que no se registre todo el consumo que pasa por el medidor. El famoso tocar el medidor, ¿no? El famoso tocar el medidor, que no es tan tocar, pero bueno, sí es tocar el medidor. Todo tiene distintas formas de combate, si se me permite el término. Yo no lo puedo encarar de la misma manera una u otra situación. Lo primero que hicimos cuando empezamos a partir del mes de marzo fue recorrer vivienda por vivienda de distintos barrios detectando ese tipo de irregularidades, ya sea conexiones directas sin medidor o conexiones irregulares con medidor. Todas esas situaciones se ha avanzado sobre las mismas, se está trabajando muy fuerte con barrios que van pasando de uno a otros. Estas recorridas únicamente las conoce el jefe de fraude, que es el que arma los operativos y sale a llevarlos adelante a los mismos. Y ahora estamos trabajando, y esta mañana se desarrolló un primer trabajo muy importante dentro de la misma empresa con desarrollo humano y con la arquitecta Ogara de Tierras de la provincia, a los efectos de avanzar sobre aquellos lugares reconocidos como asentamientos. En todos ellos tenemos que ir, porque decimos terminar con el fraude no es ir y sacar las líneas y que toda la gente se quede sin luz. Tenemos que llevar alternativas para la que la gente pueda regularizar sus situaciones. Y en eso estamos trabajando puntualmente, en este caso, en llevar alternativas, presentarle alternativas a las personas, a esa gente que vive en esos barrios, para que puedan también regularizar los suministros de sus viviendas y pagar a aquellos que, según el relevamiento que vaya a hacer desarrollo humano, estén en condiciones de afrontar y de pagar, porque esa es la idea. Y de tener también, que es muy importante, una conexión regular y fundamentalmente con mucha seguridad, porque estas conexiones irregulares también pecan de generar una inseguridad para todos los que habitan la vivienda. Presidente, en ese primer relevamiento que ustedes realizaron al asumir justamente en esta nueva gestión de la empresa, ¿han encontrado muchas irregularidades, digo, por ahí, en cuanto a enganches o en cuanto a modificación de medidores? ¿Y en qué zonas se da de la provincia? Se dan, fundamentalmente, la mayor cantidad de estas situaciones se producen en resistencia. Yo te diría, del porcentaje que hemos dado, del 55%, yo te diría que de ese 55%, más del 90%, o el 90% se da en resistencia. El resto está distribuido en el resto de las localidades. Más importante la localidad tiene un poco más de fraude, menos importante la localidad, no se localiza tantas esas situaciones irregulares. La política es para toda la provincia igual, hemos avanzado por donde se produce el mayor problema, que es resistencia, y hemos encontrado de lo más variable, pero no nada nuevo para SECHEP. Es decir, eran situaciones que se estaba acostumbrado a ver, sino que en el último tiempo se había abandonado esa política de combatir esas situaciones irregulares y que tanto molesta a toda la gente que paga su factura, que le cuesta pagar su factura. Le ponía muy molesto que el vecino, que el de enfrente, que el de costado, que el del barrio esté enganchado. Esto se ve que el señor gobernador lo recogió durante su campaña, lo trasladó inmediatamente que asumimos y estamos en esa campaña que la tienen todas las empresas distribuidoras del país y que es una campaña permanente, porque por ahí me preguntaron, ¿y esto cuándo termina? No termina. Una empresa seria tiene que tener su sector de fraude y ese sector de fraude se tiene que encargar de ir a detectar cuando existen estas conexiones irregulares como un trabajo cualquiera de los otros que tiene la empresa. O sea que este es un combate que a partir de esta gestión, y esperamos que en las que siguen, se lleve adelante por el bien de la empresa y por el bien de todos aquellas personas que pagan su factura, que también quieren que esto
sea así para todo el mundo. Habló de un 55%, presidente, ese es el porcentaje, digamos, que está en irregularidad del Así total, es. digamos, de clientes. Así es. O sea, más de la mitad. Estimativamente, sí, sí. Qué bueno. Porque acá había dos alternativas, mostrar la verdad o seguir tapando algunas cosas. Entonces, lo importante es ver cuál es nuestra situación, porque para arrancar y saber hacia dónde vamos y lo que queremos, tenemos que trabajar sobre la realidad. Y la realidad era esta. Claro. No había un trabajo sobre las conexiones irregulares, se dejó de hacer, no se hizo más, eso lo advierte inmediatamente la gente, parece que no, pero es así, y teníamos ese número. Y una muestra de ello, y creo que Canal 9 estuvo en nuestra oficina comercial mostrando la situación, apenas el señor gobernador anunció esto, la misma semana que el señor gobernador lo anunció, el sector comercial de Resistencia de SECHEP estaba lleno de personas. Sí, me acuerdo. Terminaba atendiendo 300, 400 personas cuando normalmente se atendían 50, 60 personas. Sí. El horario comercial de la tarde, que es hasta las 17 de la tarde, atendieron hasta las 18 horas porque tanta la gente que iba a tratar de regularizar su situación. Esto ha mermado en cuanto a cantidad, pero sigue yendo mucha gente a comercial. Y esto también pone de manifiesto que la gente era consciente que estaba en una situación que no era real. Claro. Nadie hacía nada, ellos tampoco hacían, pero bueno, ante esta posición que asumió el señor gobernador y la empresa lo llevó adelante, inmediatamente se ve reflejado en que voluntariamente han concurrido a la empresa a regularizar la situación de cada uno de esos puntos de suministro. Claro. Presidente, una pregunta que generalmente se suele hacer, ¿no?, en la sociedad, o el vecino mismo se lo pregunta. Esa casi 50 o un poquito más del 50% que está en situación irregular, ¿ayuda a cargar la boleta o la factura de aquel que está de manera regular o no? En principio te diría que no. Ajá. Porque en realidad el cálculo, lo que nosotros hacemos es establecemos cuáles son los costos de SECHEP y en base a los costos de SECHEP vemos el sistema del VAT, es decir, cuál es el valor agregado de distribución en relación a todos nuestros costos. Ahora, indudablemente que si yo incremento mi recaudación, ese valor de VAT lo puedo medir de una manera distinta al tener mayores ingresos que si no tenerlo. Esa es la realidad. Lo que pasa es que ese enganchado yo no lo tengo en números. Si bien yo te lo calculo en un 55%, no puedo determinar cuál es el consumo de esa gente en forma habitual y permanente, que es lo que yo tomo para el efecto del cálculo. Claro. Pero indudablemente que si nosotros, en el supuesto que yo para fin de año te diga, incorporamos, se terminó el fraude, no existe más, cosa que no es real en ninguna provincia. Un fraude normal, róndalo entre los 12 y los 16 directo. La pérdida no técnica, perdón, la pérdida no técnica normalmente un 12, un 14, 16%, la pérdida técnica siempre un 10%, pero eso va por otro lado. Claro. Es un promedio que nosotros tendemos a tenerlo, no lo vamos a tener este primer año, pero seguramente antes de que terminemos la gestión vamos a estar cerca, si no estamos en ese número vamos a estar muy cerca. Claro, lo que sí lamentablemente, bueno, para la empresa es una gran pérdida, sobre todo económica, ¿no? Que por ahí lamentablemente no ayuda a la reinversión, por ejemplo, de líneas eléctricas o demás. Ahí está verdaderamente la situación. Eso nos permite hacer nuevas inversiones y avanzar, porque también tengamos en cuenta que muchas veces esos lugares donde estamos determinando son infraestructuras que no son ni siquiera de SECHEP. Claro. Son extensiones que hace la misma gente con cables que no son los apropiados, en condiciones que no son seguras, con postes que tampoco son los que corresponde, o con posteado que no es el que corresponde. Entonces todo esto indudablemente también contribuye a la inseguridad y son inversiones que la empresa no hizo y que indudablemente que si paga, la gente podría tener acceso a lo que estamos diciendo, a unas conexiones más seguras, más regulares y que le asegurarán para ellos y los que integran su familia una mayor, menos riesgo que el que hoy por hoy tienen en su vivienda. Claro. Presidente, por ahí algún usuario que está de manera irregular cuando se acerca justamente a la empresa a tratar de regularizar esta situación, ¿cuál es el proceso? ¿Se le ofrece un plan de pago o algo por el estilo o cómo es? Depende de la situación. Ajá. A todos, y lo invitamos a que concurran a la empresa. Y porque hemos aclarado, esto de dejar hacer un procedimiento de retiro de cables no quiere decir que se van a quedar sin luz. A la vez vamos con las alternativas para cada gente, para cada persona, a los efectos de ver a cuál de ellas se pueden ajustar y regularizar su situación. Es decir, que todos son escuchados, todos son atendidos y dándosele alternativas para acceder y regularizar su situación. ¿El vecino está con ganas de regularizar? Yo lo veo muy positivo. Hemos llegado a, primero lo que recién dijimos, esta situación de que la gente voluntariamente fue y colmó los salones del comercial. Claro.
Lo estamos viendo cuando estamos recorriendo los barrios. Mucha gente se acerca y dice, la otra vez no pude terminar de hacer porque me faltan estos papeles, no pude hacer esto. Porque no. Bueno, también es cierto, hay que pulir algunas cosas internas de SECHEP, de desarrollo humano, de tierras. Claro. Estamos trabajando porque a la gente también por ahí le cuesta mucho moverse de un lugar a otro para hacer los trámites. Se está trabajando, pero veo la inquietud de la gente. No es que sea una indiferencia, que es lo que por ahí uno espera. Claro. Mucha gente está interesada en regularizar sus situaciones. Mucha gente quiere tener su factura con su nombre porque eso les sirve también claro. a ellos para por ahí eventualmente sacar algún crédito, alguna cuestión, más allá del servicio y de la seguridad en sí. Claro, recuerdo por ahí en algunas ocasiones, presidente, cuando en algunas otras oportunidades se realizaban este tipo de operativos, ¿no? Cuando iba la cuadrilla de SECHEP, lamentablemente por ahí no eran muy bien recibidos, ¿no? Bueno, dentro de algunos términos. Es que va a pasar eso. Claro. Lógicamente nosotros vamos entrando a barrios donde ya se ha entrado anteriormente. Todavía no hemos entrado, eso seguramente, ojalá que no pase, no es deseable que pase. Pero sabemos que vamos a vivir situaciones que la gente que trabaja va a vivir situaciones por ahí un poquito tensas. Por eso es que va acompañado con la policía. El procedimiento lo hace SECHEP 100%. La policía va porque como es un acto y hay que constatar las irregularidades detectadas, va para labrar el acta respectiva. No interviene en el procedimiento, sino únicamente en la parte administrativa del procedimiento policial para que se labre la exposición o denuncia correspondiente, no para otra cosa. Pero bueno, también es ver la presencia policial muchas veces genera que la gente tampoco reaccione y mantener en esa situación. Claro. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema, la gente se presta y busca regularizar su situación. Sabemos que hay barrios donde vamos a entrar que quizás el panorama o la situación no es así. Abrimos el juego hacia nuestra compañera Elsa Llosa, que tiene ganas de preguntar. Adelante, Elsa. Exacto. Vistoliti le quería consultar. Es una persona que va, aunque sea voluntariamente, y manifiesta ante la empresa de SECHEP que cometió en definitiva esa conexión clandestina, que es un fraude a la empresa. ¿Recibe algún tipo de sanción? ¿Eso tiene una sanción? ¿Una pena? Clarita la pregunta, Elsa. En principio nadie va a reconocer el fraude. ¿Fue sin querer, le van a decir? No. La gente, también tenemos que separar en distintas situaciones. Hay gente que va y tiene medidor instalado en la casa y dice, bueno, yo hace tiempo no pago, no tengo luz. Fue muy común durante la gestión anterior de gobierno que las casas eran entregadas con medidor. Esos medidores nunca fueron incorporados al sistema de SECHEP. Cuando los incorporan, salta todo el consumo que tuvieron durante este tiempo. Claro. Entonces, en esas situaciones particulares se les cobra todo el consumo que hay en el medidor. Eso fue toda la gente que vieron en los salones comerciales del SECHEP, la mayoría pasó por esas circunstancias. Se le ofreció planes de financiación, planes de pago, y te puedo decir que la mayoría de ellos accedieron y están pagando esos planes. Algunos cancelaron la deuda porque no era mucha y otros están reconocieron esa deuda porque estaban los medidores, estaba registrado. Lo que pasó fue que nunca hicieron el trámite en SECHEP para regularizar e inscribir ese medidor. Claro. SECHEP tampoco había dicho nada para ir a la casa y decir vayan a regularizar la situación. Sí. Esa gente, la mayoría de ella está concurriendo y está yendo. Cuando la gente no va y vamos nosotros y detectamos la irregularidad, de la misma manera. Si hay medidor, detectamos si el medidor está tocado o de una u otra manera intervenido, con unas determinadas pinzas que tiene un nombre específico que no me acuerdo, miden la tensión que existe en ese momento y pueden hacer el cálculo de una energía en base a un procedimiento que está hace muchos años en SECHEP y que está homologado en todo el país, y en base a ese procedimiento se establece el cálculo de energía consumida y no registrada, y el procedimiento autoriza hacer el cálculo hasta 2 años para atrás. O sea que también se recupera de ese modo la energía en esas situaciones irregulares. En ese caso, también la persona que está dentro puede decir, no, mira, yo acá tengo el contrato de alquiler, entré hace 2 meses. Es decir, hay situaciones que se van presentando que también son contempladas. Pero el procedimiento en líneas generales como te lo establezco. Exacto. Otra pregunta que le quería hacer. Discúlpame, Marco. Que no, pero por favor, Elsa, adelante. Esto es un trabajo en equipo. Eso es un trabajo en equipo, muy bien. En los últimos tiempos, la ciudad de Resistencia ha crecido mucho en torno a los edificios. Y hubo muchos problemas para que cada uno de los propietarios de los departamentos de estos edificios puedan contar con su propio medidor porque las gestiones no se culminaban. Ahí está Marquito, ahí
lo está sufriendo, no se culminaban. Entonces no sé cómo queda, eso se judicializó, cómo es esa situación y por qué si se arma, se construye un edificio, se tiene que demorar tanto el tema de la conexión y la entrega de medidor para cada departamento. Eso es real, eso ocurrió. Estoy verificando si se eliminaron ya todas las situaciones en los edificios, mandé a hacer un relevamiento de todos los edificios. ¿Por qué ocurrió eso? Porque la municipalidad no le daba el alto a los edificios terminaban, no lograban el alta de la municipalidad de Resistencia, al no tener alta se veía impedido de conectar los suministros. El famoso final de obra. El famoso final de obra, ese era un problema de la municipalidad de la gestión anterior. Bendito final de obra. El bendito final de obra. Culpa a la municipalidad, culpa de los que construían por ahí los edificios, claro. Entrábamos en un terreno. La situación era que SECHEP se encontraba atado porque no tenía los instrumentos necesarios para habilitar esos suministros. Esos suministros se empezaban a hacer generalmente con un medidor de obra y la gente no podía seguir pagando alquiler, quería entrar al departamento que compró o al departamento que le tocó. Entraban 1, 2, 3 y se iban sumando ese medidor de obra. Así hemos tenido incendios en algunas situaciones porque esos medidores de obra tiene una capacidad para soportar determinada potencia. Cuando todo el edificio estaba completo y seguían todos cargando al mismo medidor de hora, se produjeron verdaderamente situaciones serias en algunos edificios del centro de Resistencia. Bueno, esas situaciones creería que en la gran mayoría están solucionados. La gran mayoría se acercaron, regularizaron su situación, tuvieron sus medidores. Aquellos que se detectaron irregularidades se les cobró el consumo no registrado distribuido entre los distintos departamentos que estaban ocupados, en la mayoría de los casos. Estoy haciendo un relevamiento a los efectos de determinar si esto ya podemos decir no existe más en la ciudad de Resistencia o han quedado por ahí todavía algunos edificios que no tengan un medidor por cada uno de los departamentos que esté ocupado. Claro. Presidente, para ir terminando, agradeciéndole mucho su presencia aquí en los estudios, aquellas personas o aquellos vecinos, ¿no?, que habitan en un barrio en donde todavía no fue justamente el programa o no se acercó la cuadrilla y quieren regularizar su situación, invitarlos obviamente a la empresa. Invitarlos a la empresa, que vayan, que concurran, que llenen los trámites, que cumplan con los trámites previstos. Y también adelanto, todo el procedimiento no hace falta concurrir a la oficina, lo pueden hacer a través entrando a la página de SECHEP, completando los requisitos que allí piden y perfectamente pueden hacer también y pedir el suministro y hacer el seguimiento de ese trámite que han iniciado hasta que el medidor sea instalado en su casa. También lo pueden hacer a través de la página de SECHEP. Muy bien, perfecto, presidente. Una última que me quedó en el tintero. ¿Qué se viene para la boleta, presidente? Bueno. No, ya lo saben públicamente porque ya hemos hablado. Es decir, se viene el aumento que tomamos de la gestión anterior, que fue el 34.6, que se empezó a ver a partir de las facturas estamos en marzo y abril, claro, que ya están llegando a los hogares. Por un lado de SECHEP. A partir de mayo van a empezar a recibir el aumento nacional, que tanto trae 104% a los N1, 44% a los N3, y N2 sin aumento todavía. Eso se debe a que N1 y N3, que son los agentes de mayores ingresos y de ingresos intermedios, Nación le quitó todos los subsidios, no hay más subsidios. Claro. Entonces, todos los aumentos estacionales les pega de lleno y se refleja en la factura de SECHEP, porque esto tiene automáticamente que ser pagado en la factura de cada día. ¿Qué se está pagando cuando decimos se paga CAMESA? Se paga la energía y se paga el transporte. Eso constituye los valores que vienen de CAMESA y que son incorporados a nuestra factura. Recién me preguntaban antes de entrar, y lo decíamos la otra vez, de cada factura que los usuarios pagan a SECHEP le llega a la caja de SECHEP le llega únicamente el 22-23%. El resto va a CAMESA en gran mayoría, más del 55%, y el otro 20 y pico por ciento va a impuestos nacionales y provinciales. Claro. Esto es importante que la gente lo sepa, porque generalmente cuando paga la factura dice, le pagué a SECHEP 10.000 pesos, 50.000 pesos. Esos 50.000 pesos no van a SECHEP. A SECHEP van el 22 o 23% de esos 55.000 pesos. El resto va para pagar CAMESA y para pagar impuestos nacionales y provinciales. La factura está todo esto bien descrito y es importante que la gente aprenda a leer la factura. Estamos haciendo una gran campaña en nuestras redes porque hay mucha gente que tiene acreditado a su favor plata para cobrar
y si no lo hace valer, sigue estando ahí en un costadito porque pagaron 2 veces la factura, porque la pagaron por algunas de las aplicaciones de la empresa, la pagaron en el banco. Entonces también hay que saber leer porque muchos tienen por ahí crédito a su favor en la misma factura. Claro. La Defensoría del Pueblo está haciendo también un trabajo importante También en eso está haciendo, para ayudar justamente a eso. También está haciendo un trabajo importante en eso, como así también se está haciendo por parte de Defensoría del Pueblo y de SECHEP un trabajo para todas aquellas personas que todavía puedan inscribirse para los subsidios nacionales, que así lo puedan hacer. Ajá, claro. Presidente, muchísimas gracias, muy amable por estar presente. El agradecido soy yo. Gracias. José Lalo Vistoletti, presidente de la empresa estatal de SECHEP, sobre este programa, ¿no?, que ha iniciado la empresa en estas últimas semanas y que viene ya realizándose en diferentes barrios, sobre todo del área metropolitana, con respecto a evitar todo tipo de fraudes, no solamente para la empresa, sino también para el Estado, que en definitiva somos todos. Más información de la mano de Elsa Llosa.